Steven Emerman está aquí en Santiago de Compostela ahora, pero lleva ya unos días visitando Galicia, invitado por la plataforma Contramina Touro Pino y también por Contraminación. También has estado en Río Tinto. ¿Cómo fue la experiencia en estos días? ¿Cómo la valoras? Hoy muy bueno, sí, me gusta totalmente la vida en Galicia. Es mi primer tiempo en España y mi primer tiempo en Galicia. Has venido a presentar un informe, ¿no? Tú eres geólogo, Sí, hidrólogo, también has trabajado como asesor independiente pues, para compañías mineras, y en tu presentación en la rueda de prensa decías que no estabas en contra de los proyectos mineros, pero sí estabas preocupado por la seguridad. oh, la mina Río Tinto en Huelva es tu pregunta, sí. No, digo que has venido a presentar un informe específicamente sobre los peligros de la Sí, minería, pero que no estás en contra de la minería. oh, sí, sí. Am, Soy un consultador en las áreas de minería y agua subterránea. Y claro que no estoy en contra de minería o minería en gran escala o minería de oro o cobre o plata o cualquier otro mineral precioso. Pero tengo una especialización en proyectos mineros enfermos. Estoy en contra de desastres ambientales, estoy en contra de fallas de las paredes de relaves y es todo. ¿Qué te parecen los proyectos que has estado viendo en el estado, tanto el de Río Tinto como el de la mina Touro Pino Sí, o ok, Sanfis? ok. Um, es una desgracia que he visto muchos problemas en tres proyectos mineros en España. Um, la mina Río Tinto en Huelva, el sitio de el proyecto minero propuesto Toru y también en el sitio de la propuesta para reabrir una mina en San Fins. He visto muchos problemas. Especialmente, ¿qué Sí, resaltarías? sí. Um, Primero, en la mina Río Tinto en Huelva, hemos gastado más o menos 20 horas en la mina Río Tinto, incluyendo 6 horas en la compañía de oficial ejecutivo principal y los ingenieros en la mina. Y en mi opinión, la probabilidad de una falla de la presa de relaves es muy alta. Hay muchas similitudes con la falla del presa de relaves en la mina Samarco, en Brasil, en el 2015. Unos ejemplos. Sí. Sí, primero, es importante notar que el tipo de construcción de la presa de relaves en el Río Tinto es el mismo tipo de construcción de las presas de relaves que fallaron en la mina Samarco, en Brasil, y también en la mina Brumadinho, en Brasil, en Sí. este año. El mismo tipo de construcción. Es un método de construcción, se llama aguas arriba, y ese tipo de construcción más barato, pero también más peligroso. En ese tipo de construcción, lo más importante es que los relaves sueltos, suaves, no compactados, están debajo de la presa. Entonces, los relaves no compactados forman básicamente los cimientos de la presa. Y cuando que ocurre una liquefacción de los relaves debajo de la presa simplemente puede caerse en los relaves. Y esto fue la secuencia de eventos en este año en la mina Brumadinho en Brasil.
En esos casos es muy importante mantener la cantidad de agua detrás de la presa tanto pequeño como posible. Es lo más importante. Pero caminamos a lo largo de la presa y a bordo de la presa fueron excavaciones para pruebas geotécnicas. Y en las excavaciones, después de las pruebas geotécnicas, fue una entrada de agua y fue posible observar que el nivel freático en este momento está solamente 1 metro debajo de la superficie, que implica que todos los rabes están completamente saturados con agua. Y también fue posible observar los filtrones incontrolados afuera de la presa, casi cerca de cumbre de la presa. También que implica que casi toda la presa está completamente saturado por agua. Y es claro que la probabilidad de liquefacción es muy alta. Lo más importante, el primer paso, es dejar de hacer el problema peor. Es muy importante de inmediato dejar de añadir más rabes, especialmente más agua en la balsa detrás de la presa. Y luego es importante desarrollar planes para el drenaje de los rabes detrás de la presa. Es muy importante abatir el nivel freático detrás de la presa. Sin estas correcciones, la probabilidad de una falla completa después de una disturbancia, por ejemplo, por voladuras o terremotos pequeños, es muy alta. Sí, es una situación muy asustada. Y en Galicia, la mina de Touro y San Fins, que pudiste, me imagino, que visitar. Sí, ok. Puedo explicar. Sí, Okay. cómo no. Sí, primero, después de la falla de la presa de Labes en Brumadinho en este enero, ocurrió nueva legislación en Brasil para la protección de la población. Y esta legislación introdujo el concepto de, en portugués se dice, a zona de autosalvamento. En español, mejor como la zona de propio salvo. Okay? Alta seguridad. Sí. No, un poco diferente. Okay? En esta zona, ningún rescate es posible. Literalmente quiere decir que cada persona debe rescatarse por sí mismo. Sí, autosalvamento, propio salvo. Sí. Y la distancia de esta zona extiende 10 kilómetros aguas abajo de una presa. ¿Sí? No es el límite de transporte de los rabes. Por ejemplo, después de la falla en la mina Samarco, los rabes viajaron hasta el Océano Atlántico, 657 kilómetros. Pero 10 kilómetros es el límite de la zona en que cada persona debe rescatarse por sí mismo. 10 kilómetros. Pero, ¿qué es la distancia entre la presa propuesta en el proyecto Toro y la aldea de Arintero? 200 metros. Es nada. Sí, esta población puede destruirse, puede estar destruido en segundos.
2 segundos, 3 segundos, no sé. Y también hay otra aldea, se llama Losho, 1000 metros, aguas abajo de la presa. Y con comparación con la zona de propio Salvo de 10 kilómetros, 200 metros, no sé suficiente español para saber la palabra correcta. Yo sé las palabras absurdo, locura, no sé la palabra apropiada. Simplemente esta situación está fuera de la imaginación, fuera de las posibilidades serias. ¿Sí? Y un poco más, ¿ok? En cualquier caso, cuando que la falla de una presa resultaría en la pérdida de vidas humanas, es necesario diseñar la presa para resistir dos eventos. La inundación máxima probable, la inundación más grande que es teóricamente posible en un lugar dado, y también el terremoto máximo creíble. Lo mismo, el terremoto máximo, el terremoto grande máximo que es posible en un lugar dado. Pero en los 6 o 7 mil páginas de los estados de impactos ambientales, no hay ninguna consideración de este concepto, ninguna consideración. Entonces, ¿cómo diseñar una presa para resistir un evento raro? ¿Qué es posible? No es posible diseñar este tipo de presa. Y estas consideraciones son los primeros pasos en el diseño de una presa, que es la inundación de diseño y el terremoto de diseño. Sin estas consideraciones no es posible diseñar nada. Entonces, las 6,000 páginas son nada. Son nada de información sobre seguridad. No hay consideración de los criterios más básicos de seguridad. Tus palabras y tu presencia aquí fueron criticadas por la empresa Cobre San Rafael, Sí. Que intentaron de alguna forma anular tu criterio, incluso tu currículum, ¿no? Sí. Diciendo que no eras tal experto. ¿Y qué piensas de estas actitudes o de esta reacción? Ok. Que he leído estas información en los diarios y me parece que su preocupación es solamente que soy americano y es todo. No hay respuesta a mis argumentos. El hecho que soy norteamericano es completamente relevante. Es todo. Pero yo quisiera discutir estas cosas con la empresa minera. ¿Por qué no? Porque el hecho que soy norteamericano no es tan importante. No, en absoluto. Te agradecemos además tu presencia aquí, por supuesto, y eres bienvenido. Como ya ves, en la Plaza Obradoiro hay pues cientos y cientos de ciudadanos de todo el mundo y desde luego efectivamente lo que importan son los argumentos. Muchas gracias, Steven, por visitarnos, muchas gracias y ya sabéis vosotros compartir la información y el vídeo y entiendo que no será la última vez que vengas aquí. Ok, muchas gracias.